Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré unos más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Permítanme que a lo mejor empiece de la forma que menos pensaba. Y quiero decirles así y empezar de esta manera, porque el Evangelio, el de hoy, me da en el corazón muchas vueltas. ¿Podíamos titular este Evangelio Ser rico ante Dios? Podíamos decir que también como título podría llevar: después de lo que Dios piense, todo me viene guango, queriendo decir con la palabra guango: no me importa lo que los demás piensen, después de lo que Dios piense. O podríamos titular este Evangelio: uno más, pero uno menos. ¿Ven cómo les tengo confundidos? Porque son tantos títulos que cualquiera de ellos podría ser, pero como que nos confundimos, se confunden, me confundo yo. El Señor realmente siembra, mientras uno escucha su palabra, un montón de sugerencias, un montón de luces, pero en fin, dejemos que el Señor hable. Y mientras digo que dejemos que el Señor hable, me estoy acordando del que fuera obispo de Fresno, Monseñor Madera, que un buen día, ante tantas críticas que se decían de él, ya sabes que siempre el obispo, el cura, el párroco y todos aquellos que ocupan un lugar en la iglesia, pues reciben críticas de todas partes. Así es de que el obispo Madera, oyendo todo lo que se decía de él, terminó comentando, como buen mexicano: después de lo que el Papa diga, todo me viene guango. Y repito, para decir, no me importa. Pero yo quiero hacer esa frase mía cambiándole un poco. Pero también puede ser tuya. Si le cambio yo un poco, también puede ser tuya. La frase podría ser: después de lo que Dios piense de mí, todo me viene guango, todo no me importa. Qué hermoso pensamiento nos deja Jesús en el Evangelio de hoy. Y nos dice al final: qué importante es ser rico ante Dios. Pero yo dije también que podíamos empezar diciendo uno más, pero uno menos. Y esto lo digo porque la primera idea que me viene a la mente es la de este Evangelio cuando empieza diciéndonos: uno de la multitud dijo a Jesús. Es decir, coloquémonos en el lugar donde Cristo está predicando. Se encuentra con que todos lo siguen porque no era un maestro como los demás. Este sí de verdad es un maestro. ¿Por qué? Porque simplemente no solo habla, sino que su propia vida es la predicación misma. Así Jesús nos da un ejemplo. Y entonces de la multitud, sí que es uno más de la multitud. Yo digo que es uno menos, porque depende cómo se mire.
Es uno más de la multitud, y así empieza el Evangelio, uno de la multitud. Es decir, podría ser tú, podría ser yo. Siempre estamos entre la multitud y nos confundimos entre la multitud. Somos uno más de la multitud. Es más, nosotros normalmente decimos, somos uno más del montón. Pero qué interesante que que era uno más del montón, de repente fue uno menos del montón. ¿Y dónde estuvo el quid, como dicen algunos? ¿Dónde estuvo el porqué de la multitud, que de repente, saliendo de la multitud, hace una pregunta? A mí se me ocurre pensar que podría ser lo que te pasa a ti y podría ser lo que me pasa a mí, que en un determinado momento, estando en la multitud, estamos escuchando a Jesús todos, pero alguien de la multitud se siente interpelado, se siente en confianza, agarra confianza porque siente que Jesús le habla a él directamente y por tanto que lo quiere, que lo ama a él, se siente él en confianza y no se queda en el montón, se sale del montón porque se siente en el cariño de Dios acogido y rescatado. En esa confianza, escuchando a Jesús, es que este hombre, saliéndose de la multitud, uno menos entonces del montón, hace la pregunta que todos podemos hacer también hoy. Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Un problema de haberes, un problema de tener. Resulta que sí, su hermano era el que tenía la herencia. Como sabemos, en el pueblo judío, el hermano mayor era el que recibía la herencia. Podía compartirla, claro. Así es de que este hermano, más pequeño, por supuesto, dice, dile a mi hermano que comparta la herencia. Y Jesús simplemente le responde, y mira cómo le responde, como te responde a ti y me responde a mí, amigo. Amigo, es que para Jesús todos somos amigos. Y más todavía cuando nos dejamos ser amigos. Este era uno que, dejando la multitud, quería hacerse amigo de Jesús y por tanto Jesús lo trata así, amigo. Y le dice la lección que es tuya, es mía, es para ti y es para mí. Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y después dijo Jesús, y aquí viene el segundo punto o la primera lección, como quieras. Dice Jesús, cuídense con las herencias. Cuidado con las herencias. Que dicho de otra forma, Jesús nos lo dice. Cuidado con apegarse a las cosas, con la avaricia. ¿Por qué Jesús nos pone ese alerta y nos dice cuidado con la avaricia, cuidado con el tener? Porque muchas veces, por no decir casi siempre, nos apegamos a las cosas. Queremos tener. ¿Cuánto sucede en nuestros hogares, queridas mamás, queridos papás? ¿Cuánto sucede, repito, en nuestros hogares, que vamos acumulando y a veces hay cosas que ni usamos? En el caso de las mujeres, ¿cuántas cosas tienen en su closet, en su ropero? ¿Cuántos vestidos que nunca han usado los han comprado porque estaban en oferta al final de temporada y dijeron, bueno, para el año próximo, y nunca se lo pusieron y terminan regalándolo y hasta con la etiqueta? Acumulamos cosas, queremos tener, como que el tener nos da personalidad. Y sin embargo Jesús nos dice, cuidado, no amontonen, porque el amontonar cosas simplemente no significa tener valor, no significa ser más. Porque no por ponerte una chaqueta de un precio excesivo, lujoso, llegas a ser más. Se llega a ser más cuando se tiene mayor corazón y cuando en el corazón está Papá Dios. Ay, a mí se me hace la boca eso, ay, jugosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que deleitar la presencia de Papá Dios en el corazón de uno, vivir a Papá Dios dentro del corazón, dejarle a Papá Dios que entre en nuestro corazón es lo más grande que podemos desear en esta vida y en la otra. Por eso Jesús nos dice, cuidado con que el corazón lo ocupen otras cosas que no sea Dios y que no sean las cosas de Dios. Y luego Jesús adelanta otra explicación más sencilla
Y dice, bueno, imagínate que hay un hombre que le va muy bien en su trabajo, le va muy bien en sus cosechas, y aquí Jesús nos viene a decir, no amontonen. Le fue bien en la cosecha, nos puede ir a nosotros muy bien cuando vamos haciendo un trabajo, cuando vamos entregándonos a las cosas de la familia y nos va bien porque es necesario que trabajemos por la familia y de repente nos va bien y empezamos a sentirnos que ahí está todo nuestro poder y empezamos a amontonar cosas. Y Jesús nos dice, no amontonen para esta vida, aún viniéndoles el regalo de Dios de que tengan lo necesario y aún más. No piensen en esta vida. Pero también Jesús nos advierte el peligro de andar amontonando. Porque sucede, no es que siempre, pero Jesús nos advierte y con el ejemplo nos lo deja más claro. Que muchas veces andamos amontonando y andamos teniendo éxito en la vida y de repente la consecuencia lógica termina siendo, alma mía, date a la buena vida, sí, descansa, bebe y date una buena fiesta todos los días. Pero escucha las palabras que Jesús nos dice, y te las dice a ti y me las dice a mí. Insensato, esta misma noche vas a morir. Ay, escuchando la palabra morir, como que veo que todos se hacen así pequeñitos, se arrugan, porque hablar de morir siempre significa como que no tenemos las cosas arregladas y... Sin embargo, cuando se piensa que se está de paso en esta vida, nunca vamos a recibir de Dios la palabra insensato, porque nunca estamos amontonando ni pensando en esta vida. Estamos de paso. Así es de que Jesús nos dice, siempre trabaja como si estuvieras de paso y como que estás de paso, para que entonces todo lo que hagas, lo hagas de cara a Papá Dios. Y entonces tú, entonces yo, qué hermoso, tú y yo vamos a ser de los ricos a los ojos de Dios. Y entonces las palabras del obispo Madera, que yo las arreglé de otra forma, pueden ser tan verdad hoy como ayer y como mañana. Después de lo que Dios piense, después de mis cuentas que las tengo claras con Dios, después de que solo vivo pensando en Dios y haciendo las cosas que Dios me pide y pensando para la otra vida que es a la que verdaderamente quiero llegar y la verdadera vida, entonces acumulo riquezas ante Dios. Después de lo que Dios piense de mí, y Dios sabe lo que yo soy, y yo también quiero que lo que Dios sabe sea lo que yo soy, para que entonces mi riqueza valga a los ojos de Dios, y me encuentre abrazando a Dios al final de mi vida con la alegría de verlo a Él alegre, y la alegría también que me da gozar con Él, y para siempre. Bueno, empezamos diciendo uno más, pero uno menos, uno más. Sí, éramos del montón, pero uno menos del montón para ser exclusiva de Dios. Amén.